Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical. Les saluda el pastor José Alfonso Gaitán, director nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Guatemala. La lección para el día de hoy es Nace el Salvador. Una vez más, nace el Salvador. La verdad central de esta lección: Jesús nació para ser el Salvador del mundo. Versículo clave de esta lección: Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 11. El fundamento bíblico de esta lección, Lucas capítulo 2, versículo 1 al 38. Es ahí donde estaremos fundamentando la lección del día de hoy. En medio de toda la emoción y la actividad de este tiempo del año, no hay que perder de vista el mensaje sencillo, profundo y fundamental. El Hijo de Dios vino al mundo para salvarnos. En la lección de hoy, analizaremos la historia de nuestra salvación dentro del verdadero contexto. Un niño nació en circunstancias humildes para traer el reino de Dios a este mundo. En la primera parte de esta lección, nacimiento humilde, Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, estaremos tomando en cuenta. Jesús nació en un tiempo histórico. Léase el versículo 1 al 3. Nos dice que en los días de Augusto César, cuando Cirineo era gobernador de Siria, se llevó a cabo un censo. Todos tenían que ir a inscribirse a la región de donde procedían sus antepasados. Esto se llevó a cabo para el cobro de impuestos a las personas que vivían dentro del Imperio Romano. Recuérdese que en ese tiempo Israel vivía bajo el cautiverio del Imperio Romano. Por eso José y María viajaron desde Nazaret hasta Belén, su ciudad de origen, y por ser descendientes del rey David, ellos entonces emprenden el viaje hacia el lugar destinado. Jesús nació en un lugar histórico. El profeta Miqueas profetizó muchos años antes que un rey saldría de Belén. Léase Miqueas capítulo 5, versículo 2. Así es que el nacimiento de Cristo ya estaba profetizado desde hace mucho tiempo. María se hallaba cerca del final de su embarazo cuando viajó con su esposo a Belén. Léase el versículo 4 y 5. Aproximadamente tenían que recorrer 60 kilómetros. De la forma como lo hacían antiguamente, se llevaban un tiempo de 3 días a 4 días aproximadamente de camino hacia Belén. María, ya estando en Belén, dio a luz a Jesús y lo recostó en un humilde pesebre, y dice el versículo 7, porque no había lugar en el mesón. Todo esto nos lleva a reflexionar que no importa las situaciones políticas históricas que nos ha tocado que vivir desde el tiempo de la historia bíblica, y en este caso José y María, los planes de Dios se van a cumplir. Nosotros hemos vivido en nuestro país diferentes situaciones políticas, tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles. Nos ha tocado etapas muy adversas, muy críticas. Sin embargo, los planes de Dios no se han detenido. Y ahora, en este tiempo histórico, los planes de Dios estaban por cumplirse. El Hijo de Dios vendría a nacer en este humilde lugar.
Otra de las cosas que nos llama a la reflexión es que nacería en Belén, un lugar muy sencillo. Es ahí donde Dios siempre obra en la sencillez y humildad. Cristo nació en un humilde pesebre. También nos lleva a reflexionar que los grandes hombres de la historia, la mayoría no han nacido en cunas de oro, sino los líderes de trayectoria, tanto en la historia política como también en la historia de la iglesia, nacieron en un lugar humilde. Pero también llama la atención, no había lugar para ellos en el mesón. Si lo aplicamos el día de hoy, aunque se celebra con toda pomposidad y con toda gasto y comercio de este tiempo, hay muchos corazones que todavía no le dan lugar para que Cristo nazca en su corazón. La contradicción de este tiempo, celebrar el nacimiento de Cristo, pero no permitir que en el corazón haya cabida para que Cristo entre a su corazón y sea su Salvador y Señor. Es necesario que usted abra su corazón y reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Es importante entonces meditar en las circunstancias relacionadas con el nacimiento de Cristo y adorarlo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él dejó su trono de gloria, se humanizó para manifestar el amor de Dios y para traer salvación. Gracias por la salvación que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso el día de hoy debemos de adorarlo. No un día como la gente lo celebra. Nosotros adoramos al Señor desde aquel momento que nació en nuestro corazón y le recibimos como Salvador personal. Todos los días de nuestra vida adoramos al Cristo glorioso, que por amor vino a este mundo y nos dio la salvación. La segunda parte de esta lección, anuncio angelical, Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. El ángel anunció el nacimiento del Mesías a unos pastores humildes. ¿Cuál era la condición o el trato que la sociedad en ese tiempo le daba a los pastores que apacentaban las ovejas? Ellos eran rechazados por los que guardaban el día sábado, porque ellos no tenían tiempo de guardar un día. Por eso los desechaban y condenaban, porque por andar pastoreando todos los días no guardaban el día de reposo. Por eso eran desechados, por eso eran menospreciados, por eso eran señalados. Pero oiga bien, además de eso, los pastores ni siquiera eran tomados en cuenta como testigos en un juicio. Tal era el desprecio y cómo lo desechaba la sociedad en aquel tiempo a estos humildes pastores. Pero ¿qué le parece? El ángel anunció el nacimiento del Mesías a estos pastores humildes que eran desechados, menospreciados. Hoy podemos aplicar esto. El hecho de ser evangélicos, de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, identificar nuestra fe como creyentes, hace que muchos en nuestra sociedad nos desprecien y nos desechen, nos traten mal muchas veces, nos persiguen muchas veces en diferentes lugares. Muchos cristianos por su fe son perseguidos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Tal como estos humildes pastores, ellos recibieron el anuncio del nacimiento del Mesías. Y nosotros hemos recibido el nacimiento de Jesucristo en nuestro corazón. Él se ha revelado a aquellas personas humildes que con fe abrazan a Jesucristo como su Salvador personal. El anuncio del ángel les causó gran temor a estos humildes pastores. Versículo 8 al 9. El ángel, claro está que los tranquilizó. Es que ellos no estaban acostumbrados a una experiencia así. Por eso les causó gran temor. Y es que humanamente reaccionamos de esa manera cuando el Señor se manifiesta de una manera muy especial. El ángel los tranquilizó diciéndoles: no tengan temor.
porque ellos pensaban que por esa manifestación corrían el riesgo de morir. Por eso el ángel les dice, tranquilos, no se van a morir. Y es que no va a pasar nada cuando el Señor se manifieste de una manera extraordinaria a través del Espíritu Santo en nuestra vida. No nos vamos a morir. La gloria de Dios se manifiesta. El ángel les anuncia la llegada del Mesías, versículo 11, que fue el texto que acabamos de leer. El ángel les dijo que lo hallarían en un humilde pesebre. A este ángel se unió una multitud de ángeles que daban gloria y alabanza a Dios por la llegada del príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Léase el versículo 13 al 14. La reacción de los pastores ante el anuncio del ángel. Ellos fueron a ver a El Salvador. Se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos en obediencia. Y encontraron a su Salvador, el Mesías enviado por nuestro Dios para traer salvación. Ellos encontraron precisamente como el ángel les había dicho, encontraron a Jesús en un pesebre, dice el versículo 16, en un lugar humilde. Ellos anunciaron a otros lo que habían visto y oído, versículos 17 al 19. Cuando la gente los oía, a estos humildes pastores, todos los que le oían se maravillaron de lo que estaban oyendo. Se maravillaron de que Jesús vino a nacer, ese anuncio glorioso. Se maravillaron que unos humildes pastores estaban dando testimonio de Jesucristo. Amados hermanos, no nos avergoncemos de testificar que Jesucristo es nuestro Salvador. María guardaba y meditaba todo en su corazón. Era muy reservada y meditaba en todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó con esos ángeles cuando regresaron? Regresaron alabando a Dios, dice el versículo 20. La aplicación en esta segunda parte. Es importante que los que hemos experimentado un cambio de vida en Cristo, hablemos a otros acerca de Él y andar en esa vida nueva. En este tiempo tan importante, vale la pena aprovechar para testificar del Cristo que vino a nacer para dar salvación. No como la tradición lo celebra, sino conforme lo que dice la palabra de Dios. Cristo vino a nacer para dar salvación. Tercera parte de esta lección. Viendo la salvación de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 38. María y José caminaron en fe. El niño a los 8 días, si lo circuncidaron conforme la palabra de Dios lo decía, y cuando el niño era circuncidado, entonces se daba a conocer el nombre del niño. Ellos llamaron al niño Jesús, porque ya venía incorporado en el plan de Dios que así se debía de llamar. No había opción para ir a buscar el calendario o una persona famosa para ponerle nombre. Ya venía incluido en el plan de Dios. Ellos llamaron al niño Jesús, tal como se les había ordenado. Ellos presentaron a Jesús en el templo. Es este principio que hasta el día de hoy tomamos nosotros en práctica en nuestras iglesias. No bautizar a los niños, sino presentarlos conforme este ejemplo de la palabra del Señor. Lo presentaron en el templo. Por eso los niños deben de ser presentados en el templo, no bautizados. Algunos discuten que hay que bautizarlos por el pecado original. La Biblia no dice así. La Biblia dice que el que confiese sus pecados y recibe la salvación, entonces tiene opción a ser salvo, reconocer su pecado y entonces recibir a Jesucristo y recibir la salvación. Entonces el siguiente paso es ser bautizado en agua. Pero esta es una práctica. Presentaron a Jesús en el templo y hasta el día de hoy es una práctica que hacemos en la iglesia de presentar a los niños
al Señor. Ellos hicieron lo que la ley les indicaba. Versículos 23 y 24. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, que en obediencia al Señor, eso fue lo que ellos hicieron. También aparece otro personaje, Simeón. Simeón esperó mucho tiempo al Mesías prometido. El Espíritu Santo habló a su vida. El Señor le prometió que no moriría sin ver al Mesías, al Salvador del mundo. Versículo 25 al 26. Al ver la vida de Simeón, es ver la manifestación del Espíritu Santo en la vida de él. El Espíritu Santo le dice estas palabras, le prometió que no moriría sin ver al Mesías prometido. Pero también fue el mismo Espíritu Santo que lo movió para venir al templo. Él entró al templo cuando estaban presentando a Jesús ante Dios. Léase el versículo 27 y 28. Fue a través del Espíritu Santo que Él anunció que Jesús traería salvación para toda la humanidad. A ver, la vida de Simeón es considerar la relación con el Espíritu Santo. Es tan importante, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida y poder mantener esa relación con el Dios Espíritu Santo para que seamos guiados, movidos y anunciemos con poder el nombre de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio poderoso que trae salvación a todas aquellas personas que quieren recibirlo y experimentar esa salvación, valga la redundancia. Él también vio la división que se produciría a causa del Mesías. Uno era para levantamiento y otros era para caída. Por lo tanto, iba a haber unos a favor y otros en contra del Mesías. Ana también vio a Jesús, versículo 36 al 38. ¿Quién era Ana? Una profetisa viuda que adoraba a Dios en ayuno y oración. No se apartaba del templo, sirviendo de esa manera. Era una anciana, más de 100 años de vida, sirviendo a Dios de esta manera. Muchos dicen, yo ya no sirvo porque soy un anciano o una anciana. No importa la edad, todos estamos llamados a servir al Señor de una o de otra manera. Sirvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella también fue movida por el Espíritu a alabar a Dios cuando vio al niño Jesús. Ella habló a todos los que esperaban su redención. Habló del niño Jesús. El día de hoy sigue nuestro compromiso de testificar de Jesucristo como el Salvador del mundo. Es importante dar gloria a Dios por la esperanza y la salvación que nos ha dado a través de su Hijo. Jesús nos renueva y nos ayuda a vivir confiados en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Discipulado y ministerio en acción. Jesús vino entonces a redimir a la humanidad, a establecer el reino de Dios y a derrotar a Satanás. Nosotros hemos sido llamados a reflejar la importancia y las prioridades de esta misión. Es muy posible que nos encontremos con personas que se sienten desanimadas, se sienten desilusionadas o angustiadas y necesitan el mensaje sanador de Cristo. Es necesario proclamar las buenas nuevas de Cristo el día de hoy. Finalizo con esta frase. Jesús vino a derrotar a la muerte, el mal y a redimir a la humanidad de pecado. Que Dios les bendiga y espero que esta lección sea de bendición para su vida. Únase conmigo en oración en este momento, por favor. Padre Celestial, gracias
por enviarnos a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación. Gracias por este regalo precioso de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por enviar a tu Hijo y mostrar ese amor a la humanidad y llevar a cabo la salvación al morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y ahora le hemos recibido por fe y somos salvos por gracia, por el amor y la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Gracias, Señor, que no perdamos de punto de vista en este tiempo que tú eres el único Salvador que ha venido a nacer a este mundo y a nuestros corazones. Y aquellos que vienen aceptando y reconciliando, dales la salvación, mi Señor, por tu grande amor, por tu gracia, dales la salvación. Y fortalece la vida de aquellos que están pasando por tiempos de desilusión, por tiempos de angustia, por tiempos de dificultad. Señor, trae la fortaleza que solamente viene de tu mano poderosa. Te lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar